Cordial saludo a todos los participantes en el Congreso Internacional Trovo de Cartagena. Mi nombre es Luis Gustavo Arbeláez, soy educador, gestor cultural, formador de repentistas y últimamente me he dedicado a la investigación para profundizar y sistematizar algunos conocimientos de este arte tan maravilloso. La ponencia se titula La creatividad en el redescubrimiento del mundo en el repentista. Pero antes de adentrarnos en el corpus teórico de la misma, me gustaría plantear una reflexión con respecto a la trova, que es arte, saber ancestral, expresión lúdica, conocimiento y fundamentalmente un acto de comunicación. Teniendo en cuenta este presupuesto inicial, surge la necesidad de esta propuesta, porque es indudable que el pensamiento creativo es un elemento sin el cual no es posible que el poeta repentista mejore su improvisación, sus capacidades imaginativas y el performance. La primera categoría de la ponencia se apoya en el uso de la metáfora el trovador en el laberinto del impensado. ¿Y qué es lo impensado? No es otra cosa que un factor X, un gen desconocido que está al alcance del trovador y que muchas veces él no sabe dónde emerge, fluye, aparece, pero que cuando logra capturarlo, mejora, perfecciona y optimiza su proceso creativo. La noción de laberinto tiene tres connotaciones. La primera, un lugar diseñado para que el que entra allí se pierda. Otra, es un problema que aparentemente no tiene solución. Y una tercera asociada a la estructura desde el punto de vista arquitectónico, que es intrincada, compleja y abstrusa para descifrarla. En la literatura latinoamericana, esta metáfora ha sido empleada por diferentes autores. Voy a citar algunos. Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, la utilizó en su obra El General en su laberinto. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad y Postdata. Y Jorge Luis Borges ha sido uno de los más reiterativos en el uso de la metáfora, pero particularmente hay un cuento que lleva por título Los dos reyes y los dos laberintos. Ahí podemos apreciar que es una metáfora de una riqueza simbólica y literaria impresionante. En la historia de la humanidad, el laberinto del que más se ha hablado es el laberinto de Creta, donde fue confinado un minotauro que debía ser alimentado con personas. Su diseñador, el arquitecto Dédalo, fue la primera víctima del laberinto y sale en compañía de su hijo Ícaro, gracias a las alas, y ustedes ya conocen el desenlace. La segunda parte del relato muestra cómo Teseo, el hijo del rey Egeo, decide ir a matar al monstruo y Ariadna, hija del rey Minos, se enamora de Teseo, le da un ovillo con hilo dorado. Teseo entra al laberinto, cumple con su misión y gracias al hilo dorado sale del mismo. Hasta ahí estamos viendo cómo la metáfora ha sido usada indistintamente en la historia y en diferentes disciplinas y ámbitos del conocimiento de la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto en los terrenos, ámbitos y espacios vitales del trovador? Ni más ni menos que él, en un performance, se enfrenta a un laberinto
de lo impensado, porque en su puesta en escena, en su performance, él se enfrentará a monstruos, peligros que lo están acechando y que van a afectar directamente su creatividad. Él sabe que tiene que enfrentarlos y hacer uso de lo que un teórico de la creatividad clásico, Abraham Maslow, decía: la experiencia cumbre en la eclosión de su creatividad. Ahí hay un punto muy importante. ¿Cuál es la expresión cumbre del trovador? Cuando construye un verso y lo pone en escena en una cuarteta, quintilla, sextilla, octavilla o décima. Y otra perspectiva teórica es la de Jeff de Graaf, quien decía que la creatividad tiene un carácter disociativo en el sentido de que el creativo se vale de ideas aparentemente opuestas, las une y forma un producto novedoso y original. Hasta ahí encontramos que este trovador está en un laberinto donde lo desconocido es el factor X, el gen del que puede echar mano para que su imaginación creadora se potencie y salga adelante en el ejercicio excelente, eficaz y oportuno de su improvisación. La segunda categoría de análisis muestra algunos enemigos de la creatividad. El primero, ideas prefijadas para un verso anunciado. Y con el propósito de ilustrar lo que esto implica, me valgo del Nobel García Márquez en su obra Crónica de una muerte anunciada, donde el único que no era consciente de las intenciones de los hermanos Vicario era Santiago Nazar. De resto era una noticia de dominio público. En algunos repentistas se incurre en el uso reiterado y abusivo de frases, expresiones, recursos lingüísticos que terminan por pronosticar, proyectar y anunciar generalmente el remate de su cuarteta o de su décima. Tanto es que el público es capaz de cantar con él el último verso de su improvisación. Esto es, con todo respeto, la crónica de un verso anunciado. No es malo tener ideas, no es ningún problema que haya un repertorio de conceptos, opiniones, en cualquiera de los ámbitos del conocimiento donde el trovador se desenvuelva. Lo que él debía hacer es expandir la forma novedosa, original, impactante en que va a presentar una idea que está instalada en su pensamiento. El profesor Latorre decía: si definir es rodear un campo de palabras con una valla de ideas, entonces la creatividad es un océano de ideas rodeada de un desbordado continente de palabras. Acá hay un llamado de atención muy importante para que el trovador no se mecanice ni se robotice y no incurra en este tipo de situaciones que afectan directamente el comportamiento de su creatividad. El segundo enemigo es el pensamiento lineal, poco fluido y espontáneo. El trovador debe transitar rutas desconocidas, caminar por senderos que otros no han caminado. Si quiere describir un pájaro, debe convertirse en una de estas aves. Si quiere contarnos de las maravillas del océano, debe andar en un barco pirata. Con esto quiero significar que el repentista no puede esquematizarse o estereotiparse y explorar solamente una faceta de su creatividad. Hay que experimentar y ahondar en las aguas del pensamiento creativo, que es un océano insondable. Y por eso, como dice
Edward Di Bono, debe acudir al uso del pensamiento lateral, que lo invita a emplear sistémica e integralmente los dos hemisferios del cerebro. Solo así, su trova no será el resultado de una linealidad rigurosa, jerárquica y completamente monolítica. El tercer enemigo es muy importante y lo enuncio con mucho respeto. Es la falta de cultivo y preparación permanente. Y esto remite a la necesidad que tiene el repentista de prepararse, de cultivar esa creatividad que la tiene potencialmente. Porque la creatividad sí es inspiración, es iluminación, pero también es trabajo, disciplina, entrenamiento, técnica y capacitación. Así como nosotros ponemos una semilla en una tierra abonada, la cuidamos, la abonamos, le damos todos los nutrientes y esa semilla da frutos, la creatividad en el repentista es lo mismo. ¿Y cuáles son los frutos de esa semilla cuando se ha cultivado bien? La lucidez, la espontaneidad, el pensamiento rápido, el uso de la divergencia, de la capacidad disociativa, de las dicotomías y también el regreso a la niñez, la espontaneidad que esto representa, la resolución de problemas de una manera distinta y usando metodologías poco convencionales. En fin, y el mejor fruto de la creatividad del repentista es que en su performance ese verso que construye sea fluido, elocuente, seductor y técnicamente de una calidad irrefutable. A modo de conclusión, y quiero terminar esta ponencia con una reflexión que parte de una pregunta que me hiciera una periodista. ¿Está en crisis la trova? Yo pensé y rotundamente le dije no. Si podemos hablar de crisis, es una crisis de ideas creativas, que está asociada a múltiples factores, pero quizá el más importante tiene que ver con el trovador, con el repentista mismo, que es en quien recae la responsabilidad de cultivarse, prepararse y garantizar un comportamiento creativo, lo que Pierre Bourdieu denomina proyecto creativo. Entonces, ¿cuál es el proyecto creativo que usted tiene como repentista? Dejo esta inquietud. ¿Cómo lo va a considerar y cómo lo va a configurar? Y a partir de qué técnicas, estrategias lo va a consolidar para que su capacidad improvisadora se cualifique y se potencialice. Y un segundo elemento, hay que ir incorporando en los discursos, las prácticas y todo lo que tiene que ver con la improvisación y con la poesía oral, una cultura de la creatividad. Y en esto estamos llamados todos los que estamos vinculados directa o indirectamente a los eventos, los programas de capacitación y todo lo que tiene que ver con el verso improvisado como objeto de conocimiento, área de investigación o expresión artística. Hay que hablar de creatividad, porque sólo así este trovador tendrá herramientas para salir de ese laberinto, echando mano de lo impensado. Y los demás, los que lo escuchan, los que disfrutan del verso, los que lo califican o los que están participando en procesos de investigación, adquirirán elementos para ver la improvisación de una manera distinta y como un producto novedoso que impacta y que seduce.